Los pilares fundamentales de este espacio, los que aportan a la conversación. Interacción que despierta. Diario por sentido 89.3. Recuerda nuestra línea de comunicación directa 809-383-8430. 384-8930. 384-8930. Es la Presbicia. Es la frecuencia. Y no se lo pone estaba los mirando, lentes, no hay manera. No lo estaba mirando. Es la frecuencia de la emisora. Es más fácil. Porque nomás se tiene que aprender el 384. Sí. Lo 8 es la frecuencia, que es 89.3 y un 0. 89.30. El WhatsApp 829-830-5750. Lo pueden escribir ahí. WhatsApp. Arias Sí. iba. Como estábamos hablando de funcionarios y de los comportamientos que hay dentro y fuera del poder, y también de ir a servir al Estado, no a servirse del Estado, yo creo que habla muy mal del gobierno, no tanto del ministro, el hecho de que el ministro de Interior y Policía no pueda hablarle a la ciudadanía, al país, de la situación de inseguridad ciudadana que hay. Yo veo muy mal, y entiendo que habla muy mal del gobierno, el hecho de que el presidente de la República, Luis Abinader, ante esa situación de inseguridad, reconociendo que es preocupante y que más del 70% de los dominicanos tienen eso como su mayor preocupación, tenga que asumir, encargarse, encabezar un plan de seguridad, estando el ministro de Interior, estando el jefe de la policía. ¿Es el español? Entiendo El asesor. que habla muy mal del gobierno el hecho de que el ministro no pueda hablar de cifras ante el país, de delincuencia, de hechos delictivos, y que tenga que hacerlo el ministro de la presidencia. Yo creo que como que ahí hay un dislate bien grande y se percibe un vacío tremendo en el gobierno. Y eso genera una imagen que la gente dice, pero ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Cuál es la función del ministro? Ellos hacen su trabajo, para de que Interior y los delincuentes no colaboran. Volver al barrio. Entonces, como que el gobierno como que debiera afinar eso, porque ahí hay un dislate muy sentido, muy evidente, y cuando se habla, señores, en cualquier país del ministro de Interior y Policía, se está hablando del ministro de Interior y Policía. Lo que pasa es que históricamente ha habido un ninguneo del ministro del Interior. El Ministerio del Interior es una posición, eso mismo, un rango con rango de ministro, poder, un salario aceptable, mucha seguridad, pero poder en sí. Muchos alidavis. Cuando había. Pero no hay. Tú no deberías tocar. Tú no deberías tocar. Pero no se han quitado los alidavis. Esos alidavis. No se han quitado. No, pero ahora son otros motores, pero son iguales. El Ministerio del Interior tiene, históricamente, es el inconveniente de que los presidentes priorizan por encima del ministro al jefe de la policía. Entonces, fíjate que le quitaron el nombre de jefe, ahora es el director. En esta administración, no, el jefe de la policía prácticamente no habla. No. Pero no le hace caso a nadie, es peor todavía. No, lo que pasa es que en el momento que se habla de la transformación de la policía, lo que se está tratando de hacer o se está haciendo en la policía no es una cosa tan simple. Porque se está haciendo algo. Porque sí, yo pienso que sí. Bueno, Chute dio una conferencia de las cosas positivas que se han hecho, pero yo no me que la tú creí. te incomodaste. No son objetivas, esto no son datos. Dímelo no otra vez a ver si me acuerdo. No han mejorado las condiciones. Tienen descuento, tienen su hospital. ¿Eso ha mejorado la delincuencia? No, yo no estoy hablando de la delincuencia. Me escuchaste mal. Yo hablé del policía. Es el otro tema que es el tuyo, te lo estoy dejando. Estamos hablando es del Ministerio
del Interior, del problema histórico que tiene el ministro del Interior, porque es alguien a quien en los hechos no se le ha dado casi nunca. En algún momento Leonel Fernández lo intentó con Franklin Almeida y tuvo que devolverse, recuérdenlo, con ese temperamento de Almeida, Rancière. Quería ser presidente ¿no? después. Pero, recuerda las 13 jipetas, pero ese no es el tema, porque yo no sé por qué tú le tiras tanto al profesor Rancière, Almeida Rancière, pero ni modo. A donde voy es que en este caso se reproduce el modelo. Entonces, fíjate que ¿quién es la cara más visible del plan por la seguridad ciudadana? No es el ministro. Y debería ser, porque eso pertenece. El español, el asesor. Porque Vila está en low profile. Hacia los medios está muy low profile. Hubo que quitarle el micrófono, porque él era que tiene el micrófono. Él no va a programas, él no está. ¿A cuántos programas ha ido Vila? Hombre, no. Hablaba él. Se sabe que él está operando. Si hay uno se reúne con el presidente, un grupo de periodistas se reúne con el presidente y el señor va y es el que explica y maneja el plan. Lo que pasa es que hacia afuera el ministro, se supone que el vocero de todo este proceso debería ser el ministro, muy bien asesorado por el señor Vila, muy bien coasesorado por el estadounidense y por la María Santísima. Por otros asesores que tiene, que dijo él aquí. No, quienes fueran. Pero el asunto a donde voy es que tradicionalmente no es un problema con Chu. Es un problema con todos los que han sido ministros. No es personal. Que aquí no se ha importantizado. El jefe de la seguridad ciudadana, un hombre afable, así como el Ministerio de Defensa, tiene que ver con eso, con la defensa de la soberanía. Y hay un ejército preparado para hacer lo que se tenga que hacer. Y eso es responsabilidad Díaz Morfa, ministro Díaz Morfa. Nadie pone en tela de juicio en eso. Una cuestión que tenga que ver con turismo, llámate a David. Ahora, en el Ministerio del Interior hay el inconveniente, fíjate que el problema, que el presidente está dirigiendo la reunión semanal. Y el presidente dirige la reunión semanal. Y cuando no está el presidente, el ministro de la presidencia toma la vocería. Es increíble. Pero eso es parte de lo mismo. Porque a veces, yo no entiendo a veces a los políticos el asunto del distribuir los cargos. Hay gente que cuando un partido llega al poder, como llegó el PRD, PRM, fuera desde el 4, fueron 16 años de malaria. Y hubo gente con grandes méritos y rangos en la lucha político-electoral. Pero ¿qué pasa? Que no hay cama para tanta gente. Y entonces ahí resulta que hay cargos que le tocan, porque ese en rango de ministro era el único que yo tenía, a una persona como Chu, que lo primero que es demasiado amable. Chu siempre se le ha reconocido como un tipo. Sí. Bueno, uno se da cuenta. Bueno, tuve que hacerle la aclaración porque yo llegué el otro día a un sitio y me dijeron, usted es el asesor del ministro. O sea, lo de Chu es una persona que cae bien. Y su éxito político, su éxito como político, no es fruto de eso. Esa es su parte fuerte, porque no es un intelectual. Es una persona muy trabajadora, pero también no es mecha corta, es mecha larga. Para pelear con Chu hay que... Entonces, muy bien, pero muy posiblemente, como tú dices, no es el mismo tipo de temperamento, no es su historial para el ser ministro de la parte fea del gobierno, porque ser ministro de defensa y ser ministro de interior son posiciones feas. Cuando digo fea, quiero decir antipopulares, porque usted tiene que, óyeme, hay situaciones que usted tiene que dar. Es de la seguridad que usted está encargado. Es de la seguridad. O sea, ¿tú conoces a Luis Soto? No, tú no lo conoces, y posiblemente no lo va a conocer. Sí, yo lo conozco. Luis Soto era abogado hasta ayer, no sé. Pero el señor, sí, pero lo que pasa es que el señor Soto es el director del DNI. De la Dirección Nacional. Entonces ese cargo significa un trabajo duro de responsabilidad. No es simpático, no es haciendo chistes, no tiene que ser fotogénico. El presidente de la DNCD, no, con que salude ya es mucho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿Tú me estás dando la razón a mí entonces? No, pero es que tú ni cuando estamos de acuerdo quieres coincidir conmigo. ¿Qué cosa, eh? O sea, entonces el problema es este. El problema está en que en la distribución del gabinete
hay gente con grandes méritos acumulados. Dice, ¿dónde lo pongo? Porque bueno, pero aquí, entonces, ¿qué otro tema? No abundan los políticos buenos gerentes. Y le envío otro saludo a Chanel Rosa Mateo, que no es médico. Chanel es economista, con toda la experiencia de Estado, de política, un especialista de políticas públicas que se lo diputaban entre varios ministros y hasta el propio presidente. Ahora el tigre lo pone en el Servicio Nacional de Salud. La gente le dice el doctor Chanel. No, lo que es un gerente, pero no abundan en los gobiernos, en los partidos. No abundan los buenos gerentes con rangos políticos. Entonces, para los cargos se pide rango político, porque espérate, yo soy miembro de la dirección PLD, por ejemplo. El PLD llegó un momento donde prácticamente entero estaba el comité político en el gobierno y eran intocables. Y no todos eran buenos gerentes, algunos pésimos. Pero bueno, había un asunto de rango. Eso se fue mejorando, el PLD se fue entrenando a su burocracia, porque fueron 20 años, que a veces yo le digo a la gente que se desespera con las novatadas del PRM, digo, coño, llévenlo al paso, señores, que están comenzando. Sí, pero el PLD, al final, quítale la parte ética y logró crear una burocracia, no en el sentido despectivo, sino en el sentido beberiano. En el ejercicio de la burocracia. No, él habla de la tecnificación y es cierto. Sí, entonces qué bueno que salieron del poder, que hay otro partido, porque si vamos a jugar a democracia tenemos que acostumbrarnos a estos cambios. En el 24, que gane el que tenga que ganar. Lo importante es que se mantenga este sistema de partidos y esos partidos cada vez más mejoren, que creo que les queda muchísimo por hacer. Mucho. Miren, el presidente de la República, me imagino que todavía no tenía fiebre, escribió sobre algo muy importante y sobre todo lo dictaminó con lo que le da la facultad, la prerrogativa, como dicen los abogados, y el que tengo a mi izquierda, y es que emitió el decreto 282-23, muy importante para todos nosotros, y es para poder dinamizar los procesos del pasaporte y que pueda ser electrónico y que tenga una serie de controles igual o que pueda estar alineado a los pasaportes internacionales con una serie de características importantes. Esto debió haber ocurrido hace rato en el contexto de una crisis que tenemos de ausencia de libretas, y esto provoca el atasco de las solicitudes y sobre todo de unas estadísticas de renovación y también de pasaportes sacados para los menores por primera vez. Yo he escuchado a varias personas decir... $500 millones para el proyecto. Vale, exacto. Hay que profundizar, sobre todo me importa mucho, en función de eso que me dices, el cómo lo vamos a hacer. Porque una cosa es anunciar y que sea la información que se publique de que vamos a modernizar, y la otra es que realmente nosotros podamos articular un documento que a nivel global no nos traiga problemas. Es decir, que tú puedas ir a Turquía nuevamente y no tengas ningún temor, de que ese pasaporte cumple con los requisitos, sobre todo de control, de identificación internacional de un ciudadano. Que me ocupa también que le digan al pueblo, a la ciudadanía, el proceso, porque ya hemos sufrido mucho. Y otra cosa es que siempre he escuchado recurrentemente un mensaje que es como si fuera una evangelización. Parece que todo el dominicano se quiere ir fuera. No, señores, acuérdense que nosotros, la insularidad, esto es una isla y muy pequeña. Fíjese el tamaño de otros países. El que vive en un continente no es el que vive en una isla, vive limitado, señores. Independiente de sol, arena y mar y todas esas fotos chulas, bonitas, es muy limitador. Y donde usted muchas veces tiene que ir a realizar estudios que no se pueden hacer aquí, al extranjero, como hizo Duarte,
como era la usanza. Entonces, Como no, hizo Rosario Medina. no vengamos, como hiciste tú y todos, no vengan a querer satanizar al que está sacando un documento que es su derecho de identificación internacional. No, porque ahora parece que todo el mundo, no, ha sido problema de planificación, que venía de antes, que hay unos intereses que no nos cuentan, que se ha permitido, míralo ahí, yo se lo decía a quién era la semana pasada, que es un tema de seguridad, que yo no sabía cómo el gobierno se estaba dando ese permiso, porque tú tienes una serie de ciudadanos aquí en su contra, y hay gente que tiene que ir a hacer exámenes de salud, que tienen incluso seguros internacionales, que si no se hacen el chequeo, como dice el seguro, lo pueden perder. Mire, así es que dígame cómo vamos a ejecutar ese anuncio maravilloso. Además yo lo tenía anotado aquí, no por donde ha ido Rosario, que es importante, tenemos que tener un documento confiable, porque un hermanito del coreano, Ay, sí. del loco ese que está en Corea del Norte, apareció con un documento dominicano, un pasaporte dominicano en Europa. Que mataron en el aeropuerto. Sí, ese que mataron en un aeropuerto. Sí. Apareció con un documento dominicano. Entonces el pasaporte dominicano en algunos momentos ha estado muy devaluado. Y mucho tráfico, y han ocurrido muchas cosas históricamente con ese documento, que es un elemento de seguridad nacional. Pero no voy al decreto del presidente por lo relativo a la seguridad nacional y a todo esto que hemos visto con el mecanismo de contrataciones. Yo he citado aquí que en las contrataciones nadie quiere perder, como en política. El que pierde arrebata, pero se ha desarrollado una maldita mala maña en esto de las contrataciones, que el que pierde denuncia el proceso. El que pierde denuncia, y en muchos casos, no digo en todos, en algunos han podido tener razón, pero en muchos casos es simplemente retaliación, en otros buscando una parte del pastel, un chantaje. Yo objeto el concurso y bueno, hay que darme algo. Gente que la naturaleza del negocio no tiene nada que ver con el objeto de la licitación, y que ponen y toda actividad de comercio y se meten. Luego, no tienen la expertise, no tienen las condiciones, no pueden ganar una licitación, hay que denunciar la licitación a ver qué aparece, qué me dan, qué hay para mí. En este sentido, yo quiero rescatar la parte del decreto del presidente Abinader, que habla que mediante decreto dicta de seguridad nacional la contratación, diseño, suministro de libreta, equipamiento y mantenimiento de los sistemas tecnológicos para la emisión del pasaporte electrónico. Con esta disposición, el gobierno autoriza a la Dirección de Contrataciones Públicas a usar los procedimientos de excepción por situaciones de seguridad nacional. ¿Excepción qué significa? Reducción del tiempo, del Reducción límite de de tiempo y de contratación, una serie de regulaciones. reducción de los ofertantes. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto también tiene un aspecto que es importante. Usted no puede, con un tema de seguridad nacional, salir a hablar pendejada y a divulgar aspectos del concurso. O sea, es un poco cuidar. ¿Y por qué pasaporte es un tema de seguridad nacional? ¿Por qué pasaporte? Porque es un tema de seguridad nacional. Porque el pasaporte y la Dirección de Migración. ¿Por qué un pasaporte es un tema de seguridad nacional? Porque es el principal documento para tú moverte en el mundo. Te coarta la movilidad. Y eso es uno de los principales elementos de la seguridad mínima de un país. O sea, si tú no tienes un documento confiable que lo puede usar un coreano en Europa. No, y su Entonces, es el documento de identidad. Y su Quizás violación pone en peligro la imagen y el prestigio del país. Acuérdate cuando el hermanito del de Corea. Sí, eso lo acabo de citar. Vamos a decir eso lo acabo de citar. le hicieron ese individuo se aparece con un documento. Malasia. Y delincuentes internacionales con documentos dominicanos. Entonces, sí, es el principal documento de seguridad nacional. Qué bueno que el presidente lo consigna en un decreto. Qué bueno que hay situación de excepción. Pero también, en ese tema de seguridad nacional, implica que un carajo que pierda no va a salir a
a divulgar toda la información, todo el contenido de esa licitación. El artículo 6 del decreto se califica como reservada toda información referente a las contrataciones de seguridad nacional autorizadas por el presidente en el decreto. Ese es el artículo 6 de la ley de contrataciones públicas. El presidente la cita en el decreto. Yo creo que eso es importante porque hay gente que va a seguir operando de esa manera. En la licitación, si no gana, va a alegar lo que sea. No pierden. Jalisco, arrebatan. Entonces, vamos a apartar el documento de identidad internacional de República Dominicana, no meterlo en esa jauría y en ese pleito económico bárbaro de gente que quiere meterse en todas las licitaciones sin tener las competencias. Es, a ver, es como un chepazo. Y si pierdo, denuncio. Y si denuncio, me puede salir algo. Algo me pueden dar. Mira, cállalo, dale un 10%, dale una parte de la contratación. Premio de consolación. Sí, el premio de consolación. Sí. Pero generan unas situaciones muy difíciles porque con esto del pasaporte, hay gente que comienza a denunciar. Nosotros hemos tenido problemas en el pasado. Imagínense que diga, mira, pero hay un problema con la contratación. Entonces, salieron unos días a decir que los haitianos van a tener control del pasaporte dominicano. Que eso se jodió, que eso es para documentar los haitianos. Pero por eso, Dios. Cristian, solamente para... o sea, hay una empresa que entre sus dueños hay un inversionista haitiano y un ultra anti-haitiano racista dice que en la medida que la empresa que está concursando para hacer los pasaportes tenga entre sus accionistas a un ciudadano haitiano, es que el gobierno traidor va a entregar la nacionalidad. Señores, y lo grave es que esto genera violencia. Si esto fuera un chiste malo, el problema es que esto genera violencia y odio. No deberían ir a la iglesia los domingos la gente que habla así. La iglesia no mete la iglesia. En defensa de la iglesia. Saca la iglesia de ahí. No, y a los tipos. Entonces, sí es un documento de seguridad nacional. Que bueno, es información reservada, es una situación de excepción. Y usted tiene la expertise. ¿Cuál es su? No, entonces usted no puede estar aquí para venir luego a estar denunciando pendejadas. Eso no quiere decir que contrataciones públicas, que está bien resguardo con Carlos Pimentel, sí, así es, no tenga todas las exigencias del lugar, porque hay todo el rigor. Porque podría salir alguien por ahí a decir, pero lo que quieren es disminuir los oferentes y eso ya la tiene. Se atreve a salir un tuit de un carajo de eso diciendo, se la van a dar fulano, eso porque fulano ya tiene un negocio de eso. Es seguridad nacional. Es como la Dirección de Migración, el que esté ahí tiene que tener el criterio que es seguridad nacional. Tiene que tener criterio. El populismo, el ejercicio politiquero y todo eso para otro lado. Permiso, espérese. Ahí usted no puede en pasaporte, migración, no, nada de eso. O sea, hay que tener un sentido, estado y tener esos cuidados. Pablo habla mucho de la rehabilitación institucional. Entonces, arrabalizan y generan problemas mayores. Luego, hay una disposición de algún Estado amigo o de alguna organización regional o mundial, vienen las sanciones 3, 4, 5 años después. ¿Pero qué ven acá? Pero la tienen contra nosotros. No, nosotros creamos las condiciones. Los arbitrajes internacionales. Sí, nosotros creamos las condiciones para eso. No, y a veces queremos pelear, se hacen malos negocios a propósito del término arbitraje. Unos carajos comen unas comisiones, le aceptan lo que sea a una compañía internacional. Luego, cuando hay un reclamo justo de que es injusto el acuerdo, entonces esa compañía internacional, si es gringa, el imperialismo, si es canadiense también, del imperio ruso, los chinos. No, es que quienes negociaron se ganaron unos cuartos y pusieron al país en desventaja. Están las cláusulas muy claras. Solo podemos pedir, no reclamar ni ir a arbitraje, porque vamos a perder, como hemos perdido en varios arbitrajes, porque se hicieron malos negocios por casos de corrupción.
Sí, pero que el problema ahí son quiénes fueron los funcionarios que negociaron de parte del Estado esos contratos que están atados y bien atados y que no se puede ir a un, ¿cómo se llama? Un tribunal, un arbitraje. Se llama arbitraje internacional porque la derrota es segura. ¿Dónde están? ¿Cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pero además decir, Julián, que no con todo se puede hacer, perdóname, no con todo se puede hacer política. Hay temas y temas para hacer política. El Estado es muy grande y el Estado dominicano muy imperfecto. Aquí hay demasiados temas. Es más, la oposición tiene temas para dar titulares cada 24 horas de errores, falencias de los gobiernos, en este caso, y del pasado también. Ahora, no con todo se puede hacer política. Cuando se habla de seguridad nacional, tú no puedes también meter ese tema en tu campaña. Es como cuando le sacan a alguien que tiene un drama familiar, un hijo que pasó tal cosa, y sacan esa rastrería. Entonces, tiene que haber un freno. No todo puede ser político. Y yo lo estoy diciendo con mucha pena porque creo que para el 24 me van a hacer muy poco caso. Pablo Macchini, espérate. Estoy de acuerdo se politiza contigo. Los temas de seguridad todo. Nacional son temas de seguridad Todo. nacional. Pero tienes que explicarlo muy bien. Tiene que tener un fundamento que no sea nada más el secretismo. Porque cuando venga otro gobierno va a revisar lo que tú llamaste seguridad nacional. ¿De acuerdo? El término es muy discrecional y en la ley sigue siendo ambiguo. No estoy diciendo que no sea posible y que no se haga de esa manera. Lo que esa discrecionalidad no la utilice de manera incorrecta. Bueno, Eso pero es el todo. presidente la va a utilizar y se va a arriesgar a que el próximo gobierno o el del 28 lo revise. Si el que entró encuentra en España ocurrió, mira lo que ocurre, por ejemplo. Nuestros espías en Haití, porque República Dominicana tiene que tener sus espías, la gente, los informantes de lo que ocurre en Haití, un asunto de seguridad nacional. Ahora, ¿tú quieres que el DNI dominicano tenga una nómina de informantes? Perdóname. O sea, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, tú sabes el lobismo internacional, el dinero que se gasta en lobismo internacional y en espionaje internacional. Tiene que transparentar. Eso es lo que se llama, Aunque se haga en ese libro negro. Perdón. Eso se llama, en España le llaman fondos reservados. Entonces, claro, un gobierno se arriesga a que, como estamos hablando, en más adelante, cuando eso se permita al próximo gobierno revisarlo, si hay dolo, ¿tú ves? Entonces tú actúas, porque tú no puedes decir, ven acá, pero aquí se gastaban 15 millones de pesos mensuales y no hay comprobante. Adiós. Por eso dice que es la seguridad nacional. Eso es lo que más o menos se gasta en ese tipo de trabajo. En todo el mundo, todos los países. Entonces, el PLD, que ya fue gobierno, el PRD, los dos PLD fueron gobierno, el Reformista, todos fueron gobierno. Ellos saben de qué yo estoy hablando cuando yo menciono fondos reservados del DNI o del Ministerio de Defensa. Por eso que yo me refiero a que no con todo se puede hacer política. Es el país. Creo que es muy bueno eso lo del pasaportes, porque en estos radicalismos, esta radicalería, generaron una situación. Aquí hubo semanas debatiendo eso y embromando con que los haitianos acaban de tomar el control del pasaporte, la Budienda, y dos empresas que perdieron, generando desconfianza en ese documento principalísimo de seguridad nacional. Tenemos problemas con el pasaporte todavía, me parece que hay problemas me parece muy bien la decisión de que es un tema de seguridad nacional y esté en un procedimiento de excepción y ya. Repito, Carlos Pimentel se encargará de lo otro. Eso es muy Eso muy tiene que importante. agilizarse. Esto, al margen de lo que dice Arias, que es
que es un tema vital. Pero tenía una anotación Porque ahí, yo la quería olvidé preguntarle Julián a gobierno que si anotar. con ese decreto y viene la agilización, Yo porque supongo. todo lo que yo leo Claro. es tecnificación. No, lo digo porque estoy siendo muy textual. Lo que dice ahí tiene que ver con mejorar el documento, pero nadie me está hablando del proceso actual. Entonces, En la por eso medida hago en la que hay pregunta. más tecnología, hay más agilización. Sí. Y tenía un Bueno, tenía pero un tema aquí, voy a Yo fuera preguntar presidente, eso lo preguntar llevara algo. al paso. ¿Eh? Pero ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es? si fuera el presidente, la persona, no me refiero a la figura pública, a la persona que ocupa la presidencia, eso lo manejara con la mayor cautela posible, porque a más nadie se le pegue ese FAO que no sea él. No estoy diciendo que no lo haga, pero si fuera él, ¿Y en qué sentido? lo ¿En qué hiciera sentido? primero con la mayor cautela posible y con el mayor blindaje para su persona posible. Pero tú lees el decreto y Punto. ahí está el blindaje. Yo lo vi el No decreto. es un documento de En seguridad el decreto. nacional. Tú estabas dudando de que fuera un documento de seguridad nacional. Es un documento de seguridad nacional. Sigo dudándolo. ¿Por qué? Una cosa es que el documento lo sea y otra cosa es el procedimiento para la elaboración. Si es de seguridad nacional, el procedimiento para su contratación Bien. tiene que ser de seguridad Bueno, nacional. Tiene que entrar en la calificación Bien. de lo reservado en contrataciones públicas para seguridad La confesión nacional. de la cédula es un documento de seguridad nacional. No. Pregunto. No, Gracias. ¿no entiendes? No, Gracias. Ya. no. Entonces, claro que hay procedimientos de excepción para los temas de seguridad nacional. Bueno. Y sobre todo, el decreto lo especifica porque tenemos un problema con eso. Y un problema serio de gente que pierde, que sale a divulgar cosas. No, que había tal, se pedía esto y salen y tienen información privilegiada. Porque hay que darle una serie de parámetros. Entonces es un problema. Ya respondiste la pregunta, Cristian. ¿Tiene potestad un presidente para hacer lo que hizo Luis Abinader con el tema del pasaporte? Perfecto, toda la autoridad. Ahora, el que venga atrás en el 24 o en el 28, que revise qué pasó ahí. Ahora, si tú quieres resolver un problema de seguridad nacional y la Constitución te lo autoriza, tienes que resolver. El problema, insisto, es que no con todo se puede hacer política, pero también hay que saber perder. Entonces aquí el premio de consolación no es solamente la crítica que uno le hace a los políticos que siempre están amenazando y poniéndosela difícil a la organización para que le diga, mira, ya que decidimos que el alcalde por tal municipio sea Juan, a ti te vamos a dar, para que te estés tranquilo, una regiduría. Entonces, Una diputación. Entonces ese premio de consolación que no se lleve hasta el punto en que afecte la imagen del país, porque ahí deberíamos ser israelíes, estar todos juntos. Aquí podemos hablar Caballá, Águila y Licey. Yo soy muy liceísta y ataco a los aguiluchos, el otro es pro PRD, qué sé yo. Ahora aquí tenemos que desarrollar esa visión de país, claro, de país, aquello de todito te lo consiento menos faltarle a mi madre. Bueno, la madre es la madre patria, el país, pero esa visión la hemos perdido. Vamos. Bueno, al irnos, el doctor Teobaldo Durán, miembro de este equipo, le da Que es el una único que recomendación viene. a doña Raquel, a la primera dama. Yo no entiendo. Dice que le dé le dé un té, No, mucho té de clavo dulce, canela, cúrcuma para ese hombre. no. La cúrcuma puede pedirse la Altagracia a la Morena de Monteplata. Y abajo doña Raquel le puso gracias. 2 mangos vanilejos de Doña postre. Raquel le respondió. Doña Raquel, señores. a Raquel, 2 Dele, mangos de Raquel, mangos las vanilejos de gracias, postre. Raquel, pero Eso no, corta el COVID. no le 2 meta eso al mangos presidente. vanilejos de COVID. Nos vamos, ¿Cómo hago, Vanilla? nos vamos con la De interrogante, nos vamos. ¿Cuál? ¿De quién es la cocaína de la Casa Blanca? Ay, Dios mío.